Las buenas noches al doctor Huarcaya. El presente doctor nos va a dar la ponencia, ¿no? De lo que es, bueno, un momento, por favor. Sí, perdón. Sobre el tema manejo del paciente con trastornos asociados a la agitación psicomotriz y la presentación del doctor Jeff David o David Huarcaya Victoria, disculpe, graduado como médico de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres y maestro de Medicina con mención en psiquiatría. Realizó su formación como psiquiatra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, teniendo como sede al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Actualmente se desempeña como coordinador de la Unidad de Investigación de Psiquiatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara, docente investigador de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista, profesor auxiliar de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue presidente del Comité Científico del 27 Congreso Peruano de Psiquiatría en el 2023, investigador de RENACID nivel 2 y ha publicado más de 65 artículos científicos tanto en revistas nacionales como también internacionales. Autor de 3 libros y capítulos de libros, ganador del premio Keilen en Ciencia de la Salud, publicaciones científicas en salud en los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Doctor Jeff Wakaya, nuevamente, buenas noches y si usted lo ve pertinente, podríamos comenzar la ponencia. Gracias por la presentación y gracias también por la invitación a participar en este noveno curso de patologías de emergencia, en este 11º capítulo, emergencias psiquiátricas. Y vamos a hablar esta noche, en el tiempo que se me ha estipulado, acerca de uno de los principales problemas o una de las principales dificultades que vamos a tener a la hora de atender a nuestros pacientes, uno de los principales problemas o emergencias psiquiátricas, y es la agitación psicomotriz. Va a haber la oportunidad, ustedes que dentro de poco irán a los hospitales a hacer prácticas, o aquellos que ya estén haciendo o vayan al internado, van a tener la oportunidad de ver en la emergencia a pacientes que se presenten agresivos, inquietos, irritables, ¿por qué no hasta violentos, ¿no? Entonces, el propósito y el objetivo de esta conferencia va a ser brindarles a ustedes información clara de qué cosa es la agitación psicomotriz, qué es lo que debemos hacer frente a esa situación y qué estrategias o qué abordaje vamos a poder realizar. Tomemos como punto de partida que esto, al constituir una emergencia médica, muchas veces en muchos hospitales no hay psiquiatras de guardia o no hay la misma cantidad de profesionales especializados en la salud mental. Bueno fuera que pues, en todos los hospitales existan psiquiatras o existan unidades de emergencia, ¿no? Pero la realidad es otra. Así que ustedes como futuros médicos generales deben tener conocimientos claros y precisos de qué hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hablar ahora acerca del abordaje de pacientes con trastornos vinculados a la agitación psicomotriz, evidencias y estrategias de manejo de mis potenciales conflictos de interés. Para eso, en esta presentación va a tomar 45 minutos aproximadamente y el tiempo restante va a ser para las preguntas, comentarios o discusión. Como les decía, he dividido la presentación en 3 grandes puntos. Primero vamos a tocar algunos aspectos generales acerca de la agitación psicomotriz, qué cosa es, cómo evaluarla, cuáles son los signos y síntomas y qué exámenes o qué solicitud de exámenes auxiliares debiera realizar. En una segunda parte de esta conferencia vamos a hablar acerca de cuáles son las distintas estrategias terapéuticas no farmacológicas que se pudieran implementar en cualquier centro o en cualquier ambiente de trabajo. Y en un tercer punto hablaremos de las estrategias terapéuticas farmacológicas, centrándolo a los medicamentos y el tratamiento psicofarmacológico que vamos a tener en la mayoría de centros de salud, hospitales o postas. Y bueno, pues, algunas conclusiones de esta presentación. Bien,
Entonces, si vamos a hablar de estrategias y manejo en la agitación psicomotriz, lo primero que debemos recordar, ya les dije al inicio, es que la agitación psicomotriz constituye una emergencia psiquiátrica. Estamos en un curso de emergencias médicas, entonces pues habrá que hablar un poquito, unos minutos, acerca de qué cosa es una emergencia psiquiátrica, ¿no? Y cuáles son las patologías más frecuentes, más comunes que vamos a ver en la emergencia psiquiátrica. Esta es una definición clara, básica. La emergencia psiquiátrica, esto que está en la ley de ley de salud mental del Perú, las emergencias psiquiátricas son consideradas alteraciones agudas, no son alteraciones crónicas. No es que yo tenga una alucinación, estoy escuchando cosas o un delirio, un pensamiento irracional que ya lo tengo por 1 o 2 años, eso no constituye una emergencia psiquiátrica. Emergencia psiquiátrica entonces es una alteración aguda de inicio abrupto. ¿En qué? En el pensamiento, la conducta, el comportamiento, el estado de ánimo o las relaciones sociales que requieren una intervención inmediata. O sea, yo tengo una conducta, una forma de pensar, una forma de comportarme y abruptamente esta cambia. Pero no solamente eso, no solamente importa este criterio de tiempo, sino también que requieren una intervención inmediata. ¿Por qué? Porque si no, se pone en riesgo la vida del paciente y la vida de los familiares. Las emergencias psiquiátricas son una de los pocos tipos de emergencia, por si no es el único, en el cual no solamente, y si no lo abordamos adecuadamente, no solamente corre en riesgo la vida del paciente, sino también de los familiares y hasta del personal de salud. Si no sabemos cómo intervenir frente a una agitación psicomotriz, es probable que salgas golpeado, salgas magullado, y que pues no la pases bien. Entonces hay que tener ideas claras. Hace pocas semanas acaba de salir publicado un trabajo que realizamos con la doctora Podestá, la coordinadora de la unidad de psiquiatría de emergencia del Hospital Almenara, que es donde trabajo, donde hicimos una recolección de las características clínicas de más de 1.000 pacientes que fueron atendidos en la unidad de emergencia en un periodo de 6 meses. Ahí está el artículo, quienes quieren pueden revisarlo, está publicado en los anales de la Facultad de Medicina de la universidad, titulado Características clínicas en pacientes atendidos en una unidad de psiquiatría de emergencia en un hospital general del Perú. Como les dije, una muestra importante, más de 1.000 pacientes en un periodo de 6 meses que hay en promedio. Nosotros atendemos en el Hospital Almenara entre 11 a 12 emergencias psiquiátricas por día. En un día, digamos, tranquilo, ¿no? En un día pesado podemos llegar hasta las 20 atenciones en emergencia psiquiátrica. Y esto es muy importante porque el Hospital Almenara es un hospital general, no es un instituto de salud mental, es un hospital general como el 2 de Mayo, Loaiza y demás, ¿no? Y donde van a ir a trabajar ustedes, donde van a hacer su internado, donde van a hacer sus prácticas, en la mayoría de casos son en hospitales generales. Entonces, pues la información acá es valiosa. ¿Y qué fue lo que encontramos? No voy a detallar todo el artículo, evidentemente, pero sí los principales motivos de consulta. Miren, agresión, irritabilidad, el 7,3% de los pacientes, de estos 1.000 pacientes, tenían o fueron evaluados porque estaban agresivos, irritables o violentos, el 7,3%. La principal causa de evaluación o el principal motivo por el cual el paciente acude a emergencia es por ansiedad en un 14%, seguido de, miren, psicosis, alteración de la percepción de la realidad e intentos suicidas, 13,8%. Depresión, alteración del estado del ánimo, 11,9%, y ahí mismo viene la agresión e irritabilidad, el motivo por el cual nos llaman. Pero muchas veces el motivo por el cual nos llaman, el paciente puede estar psicótico, pero no nos llama porque esté agresivo, violento, sino simplemente porque está escuchando voces. Y cuando hacemos la entrevista, vemos al paciente o hablamos con la familia, ahí nos damos cuenta que si está agresivo, violento, ¿no? Entonces, un grupo importante de estos pacientes con psicosis también presentan esta conducta irritable o violenta. Esto es el motivo de la consulta, el motivo por el cual nos llaman. Y si lo comparamos con ya la sintomatología que reporta y que evalúa y que ve el psiquiatra cuando evalúa a estos pacientes,
encontramos que sí, la ansiedad se reporta en el 47% de los pacientes, el insomnio en el 38%, el ánimo depresivo en un 32%, y acá miren, la irritabilidad en un 20%, irritabilidad en un 20%. Por ciento. Entonces es un buen número, un número importante de pacientes que presentan esta irritabilidad que puede llegar o escalar hasta la agresión y la violencia. Entonces, viendo esto, primero que es una emergencia psiquiátrica que requiere ser adecuadamente evaluada y que no es una cuestión que es poco frecuente, que no va a suceder, que es algo extraordinario, no, que sí es frecuente y sí pasa y sí van a ver, ¿no? Aquellos que hagan internado por lo pronto en Almenara, pues estas son las características del hospital donde trabajo, ¿no? Entonces sí, es un tema y un problema frecuente. Entonces, teniendo esta definición, ¿no?, de qué cosa es una emergencia psiquiátrica, vamos a entrar entonces a nuestro tema, vamos a dar una definición clara y pautada de qué cosa es la agitación psicomotriz, ¿no? Claro, miren, un estado de hiperactividad psicomotora, y acá está el truco, psicomotor, o sea, de la psique y de la motricidad. No es simplemente que yo esté inquieto, no. Es una hiperactividad solamente motora. Pero para hablar de agitación psicomotriz es tanto motor como psíquico. O sea, también hay una alteración del pensamiento. Por ejemplo, una persona que está esperando muchas horas en la emergencia y comienza a gritar, pero atiéndame, atiéndame, pues estoy acá esperando tantas horas. ¿Es una agitación psicomotriz? No, es una conducta desaforada, una inquietud motora, pero no hay una alteración del pensamiento, ¿no? Por el contrario, si fuera, sí, ustedes me quieren envenenar, me quieren encerrar, por eso voy a responder violentamente contra ustedes, eso ya es una alteración o una agitación psicomotriz. Entonces, miren, estado de hiperactividad motora repetitiva e incoherente. O sea, ¿qué significa eso de incoherente? Que no tiene una finalidad clara. No hay una finalidad. Esa es la incoherencia. Movimientos automáticos, movimientos intencionados, que en muchas ocasiones se asocia a una conducta violenta y o agresiva. Esta es la definición clara de qué cosa es una agitación psicomotriz. Y lo peligroso de la agitación psicomotriz es que no solamente es un peligro para el enfermo, no es solamente un peligro para el paciente, sino también un peligro para el personal de salud o para el entorno. ¿Cuántos colegas no he visto yo que han sido golpeados porque no tenían o no seguían un protocolo adecuado a la hora de poder abordar a este tipo de pacientes, ¿no? Y la intensidad de la agitación va a variar. Puede ser una cuestión muy leve, una mínima inquietud que solamente hablando puede resolverse, hasta llegar a una inquietud extrema, conducta muy violenta, muy agresiva. Ahora, miren, esta es la agitación psicomotriz, definido como incoherente. Pero ¿qué pasa si tú ves a una persona que se muestra agresiva, inquieta, pero que esta hiperactividad busca un objetivo o tiene un objetivo determinado coherente? Ahí ya no hablamos de agitación psicomotriz, ahí hablamos de conducta violenta. El hombre que se enerva y comienza a golpear a su mujer no está incoherente, es un violento, no es un incoherente, ¿no? Entonces ahí hablamos de agresividad o violencia, que se manifiesta con hostilidad, brusquedad y tendencia a la destrucción. Entonces, miren, acá hay una primera diferenciación. Cuando la conducta es repetitiva, incremento de la actividad motora, es incoherente, agitación psicomotriz. Cuando esta conducta busca o tiene una finalidad clara, ya es un tipo de agresividad o violencia. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Entonces, si es una alteración psicomotora, evidentemente pues va a haber un grupo de síntomas psíquicos y un grupo de síntomas físicos, un grupo de síntomas motores. Primero, y lo más llamativo, y de lo que la familia se da cuenta, son los cambios en el comportamiento. ¿De qué manera? Ahí están los síntomas. Una actitud combativa, no se deja ayudar, toma agua, lo bota. Vamos a comer, se aleja, grita,
Comportamiento inadecuado, nuevamente, sin un propósito claro. Prendes la luz y se inquieta. Hay un mínimo ruido y se exacerba una hiperreactividad frente a los estímulos. Y además no está tranquilo el paciente. No puede estar sentado, no puede estar calmado, está con esta hiperquinesia. Se para, se mueve, se muestra inquieto con una gesticulación exagerada y llega a tal nivel que la mímica, la expresión facial se comienza a tensionar. Tú ya lo ves encolerizado, con un contacto visual desafiante, te mira con cólera, una actitud de hostilidad, con un tono de voz elevado, estado emocional alterado, con ansiedad, irritabilidad y que llega a la agresión verbal. Muchas veces inicia ahí, agresión verbal, y de ahí eso va escalando hasta la agresión física, o sea, cambia su conducta. Evidentemente, hablamos de agitación y de una emergencia cuando es de inicio abrupto, ¿no? Pero si es que esta persona tenía esta conducta bastante tiempo, ya no estamos hablando de un cambio, sino de su forma de ser, de su personalidad. Y ahí habría que hacer un diferencial, un primer diferencial entre un trastorno de personalidad, una personalidad probablemente antisocial, una personalidad emocionalmente inestable, que tiende a la autoagresión, a la ira y a la explosividad, al ánimo explosivo, conducta explosiva, pero que siempre fue así. Nuevamente, la clave en la agitación es que es de inicio abrupto. Él no es así, era una persona tranquila, adecuada, y de un momento a otro explota. Cambios cognitivos. La cognición entendiéndola como la habilidad de poder recoger información del mundo externo, almacenarla, procesarla y poder responder los problemas de mi día a día en base a esta información que voy desmenuzando y que está en mi mente. Entonces van a haber fluctuaciones en el nivel de la conciencia, va a haber en los casos más extremos una desorientación, ya ni siquiera se ubican, no saben en qué año estamos, pueden desubicarse totalmente en tiempo, espacio y persona, se frustran, no anticipan o no pueden anticipar las consecuencias de sus actos y pueden llegar a tener, muchos de ellos, alucinaciones, o sea, percepciones sin un estímulo real y delirios, es decir, pensamientos que no están fundados en la realidad, ideas falsas, ideas erróneas que el paciente lo mantiene y lo sostiene con mucha intensidad. Y estos son los cambios psíquicos. Y como es una agitación psicomotora, también va a haber cambios en los parámetros físicos en los cuales podemos encontrar fiebre, taquicardia, taquipnea, sudoración, temblor y signos neurológicos como la famosa ataxia, dificultad para poder caminar. O sea, va a haber todo un cortejo de síntomas psíquicos y síntomas físicos. Las causas. Cuando un paciente se presente como una agitación psicomotriz, las causas psiquiátricas no debemos pensar de lleno o de entrada en una causa psiquiátrica. Y si tiene una crisis tiroidea, y si tiene una crisis adrenérgica, y si está previo a un estatus epiléptico, y si tiene alguna tumoración cerebral, y si ha tenido un SB, qué sé yo. O sea, puede haber causas físicas. Entonces, como médicos generales, lo primero es descartar una condición médica general. Y acá, pues, toda la medicina interna y la cirugía pues, toma su importancia. Traumatismo craneales, meningitis, encefalitis, infecciones del sistema nervioso central, pacientes con Child B, Child C, encefalopáticos, con un problema hepático andando, ¿no? Una encefalopatía o una encefalopatía renal también. Pacientes con exposición a toxinas ambientales. Yo recuerdo mucho el caso de una paciente que estuvo expuesta a monóxido de carbono, y luego de esto comenzó a tener un cambio en su conducta, abruptamente se volvió violenta. Trastornos metabólicos, trastornos hidroelectrolíticos, problemas tiroideos, convulsiones y niveles tóxicos de algunos medicamentos. Es decir, son varias las causas médicas, no psiquiátricas, que van a generar, que pudieran generar estados de agitación.
Puede haber también agitación debido a una intoxicación o abstinencia, lo más común en nuestro medio, a alcohol. El típico paciente intoxicado, alcoholizado, que se muestra agresivo, violento, abruptamente. O también el consumidor de alguna sustancia que dejó de consumir abruptamente esta sustancia y comienza a mostrarse diaforético, inquieto, agresivo, violento, agitado, porque su organismo está pidiendo nuevamente dicha sustancia. Y ya después vemos los trastornos psiquiátricos, la agitación por trastorno psiquiátrico. Y pues toda la patología psiquiátrica puede generar agitación psicomotriz, desde las demencias, los consumos de sustancias que estamos viendo, todo el grupo de las psicosis, pacientes en estado con trastornos del estado del ánimo, tipo bipolaridad, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos del espectro autista, trastornos del desarrollo, es decir, toda la nosología psiquiátrica puede generar esta agitación psicomotriz. Y finalmente vamos a encontrar algunos casos en los cuales, pues, no son los más, pero algunos casos en los cuales no se logra definir cuál fue el motivo de esta agitación. Bueno, se puede presumir que sea de un tema médico, de una causa médica, hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, toda agitación, y eso es otro mensaje clave que quiero que se lleven, toda agitación o está relacionada con un problema médico, no psiquiátrico, hasta que puedan demostrar que no, que está bien. Entonces, esas son las principales causas de la agitación psicomotriz. Entendiendo esto y sabiendo cuáles son las causas de la agitación psicomotriz, pues evidentemente ya ustedes van a poder eh, centrar mejor al paciente, una buena historia clínica, una buena anamnesis, a recolectar los datos y solicitar los exámenes pertinentes. De base, ¿no? Un hemograma, analítica sanguínea, un examen de orina o PCR para descartar todo, evidentemente, dependiendo de la clínica del paciente, ¿no? Ahora, hay algunos factores para poder predecir cuándo un paciente se va a agitar, pues es información valiosa, ¿no? ¿Cuándo un paciente me va a querer golpear, me va a querer violentar? Bueno, pues, la verdad es que muchas investigaciones han señalado que muchos de estos cuadros de agitación también se caracterizan por su cierta imprevisibilidad. No sabemos bien cuándo es que va a pasar, cuándo es que va a suceder, pero en distintas investigaciones se ha ido postulando algunos factores de riesgo que pudieran hacernos sospechar de la presencia o de la posible aparición de una agitación psicomotriz, ¿no? ¿Cuáles son? Ahí está. Bueno, lo que les dije, ¿no? Y está, la idea clave está, aunque la literatura sugiere que la mayoría de las veces el comportamiento violento surge sin previo aviso, hay algunos autores que dicen que puede haber algunos factores de riesgo específicos y que serían señales de advertencia conductuales. ¿Cuáles son? Según los niveles de evidencia. Tenemos variables sociodemográficas. Los varones tienden a ser más agresivos, más violentos, solteros o divorciados con educación secundaria, y los más jóvenes, mientras más se va envejeciendo una persona, el riesgo de la agitación es menor. Historial previo, como actividades ilegales, historial de violencia, pacientes que con un diagnóstico psiquiátrico que han sido hospitalizados varias veces, historial de violencia, condiciones de hospitalización, si fue traído involuntariamente a la emergencia, signos y síntomas que incluyen ideas suicidas, manía, hipomanía, la psicosis muy asociada a estos episodios de agitación psicomotriz, ¿no? Pacientes que no cumplen con su tratamiento, que no tienen una buena adherencia al tratamiento y, esto es muy importante, signos de tensión, expresión facial enojada, estado de ánimo lábil, aquel paciente que llega a la emergencia, te sonríe y luego se pone enojado y te vuelve a sonreír, se cambia rápidamente, algo va a pasar en cualquier momento, esto puede explotar, que es irritable, además de impulsivo. ¿Qué es la impulsividad? Es decir, hacer algo sin que haya el acto reflexivo de qué es lo que estoy haciendo. Actúan y llevados principalmente por su estado de ánimo, ¿no? Que se muestren hostiles, con mirada amenazante, con actividad verbal no productiva y repetitiva, que lo ves ahí en movimiento reiterativo
y dando y repitiendo una misma palabra, tipo un mantra, puede agitarse este paciente, ¿no? Paciente que no coopera, que es muy exigente, irracionalmente. Vengo acá a ayudarte. No, no quiero, no quiero, no quiero recibir nada de ayuda de ustedes. Resistencia a la atención, sin que tú evidentemente le hayas hecho algo al paciente, ¿no? No creo que se le haga algo, ¿no? Está retorciéndose las manos constantemente, lo ves haciendo puños, comportamiento intimidante, se te acerca demasiado, porque siempre hay que mantener una distancia, porque el paciente se te acerca, es intrusivo de tu espacio personal, te tira la ropa, se acomoda, se jala la ropa a cada rato, la voz, el tono de voz, el volumen del tono de voz va incrementando, se va increciendo, con un contacto visual prolongado, se te queda mirando constantemente, descontento y no quiere comunicarse. Entonces son cosas que hay que ir observando. Hay que tener acá buena capacidad de observación. El gran problema es que muchas veces estamos más centrados en tipear, tipear, tipear o escribir, 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 que no vemos al paciente. Y ahí te puede caer un golpe. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien atentos a la conducta del paciente, ¿no? Actitudes del personal, ¿no? Que pues tú no le ofrezcas ayuda, que te muestres tú totalmente impositivo, que tú también como profesional le comiences a gritar, comiences a maltratar. No, pues eso también es un factor que invita al paciente a que responda de esta manera agresiva, violenta, por decirlo menos, ¿no? Entonces, ya habiendo definido qué cosa es una emergencia psiquiátrica, qué cosa es una agitación psicomotriz, qué factores de riesgo puede haber acá, veamos ahora cómo abordar, qué estrategias terapéuticas tenemos. Para eso debemos basarnos en guías de práctica clínica, por favor. Al final vamos a revisar las distintas guías de práctica clínica que existen para el manejo de la agitación psicomotriz. Lo primero es que en todo hospital tiene que haber un protocolo de manejo de la agitación psicomotriz. Esto no es simplemente ya llama al vigilante y que le coja del cuello y amárrelo. No. Entonces, eso atenta contra los derechos humanos del paciente. Tú no puedes de frente ir y amarrarlo y someter al paciente a una contención sin antes haber hecho todo un protocolo. Eso está incluso contraviene distintas normas éticas, ¿no? Y hay muchos países en los cuales ya no se contiene físicamente a los pacientes, en otros todavía se realiza. Pero mire, tiene que haber un protocolo y acá yo les planteo este protocolo publicado en BMC Psychiatry, hecho en España, ¿no? Y vamos a realizar otros tipos de protocolos en el cual lo primero y lo básico es identificar los síntomas, ¿ya? Observar la conducta, qué información nos da el familiar y su historial médico previo. Acá tiene que actuar y tiene que estar presente tanto el médico, el paciente familiar y personal de seguridad o personal técnico, enfermeros técnicos que nos van a ayudar a contener al paciente. El paciente se agita, se tiene que implementar entonces el protocolo de agitación. Se tiene que activar el protocolo de atención por los profesionales de salud y comenzar a hacer las modificaciones ambientales que ya vamos a ver a continuación. Lo primero es una desescalada verbal, es decir, eh, un trato o un manejo verbal de la agitación psicomotriz. Si esto es efectivo, entonces ya se logra calmar al paciente. Historial médico, examen clínico, una exploración complementaria, hacemos el diagnóstico diferencial y vemos si es una condición médica, intoxicación por sustancia, un tema psiquiátrico o indiferenciado, y damos el tratamiento específico y la aproximación de acuerdo a lo que hayamos encontrado. Muchas de las agitaciones se pueden resolver hablando, conversando. Si esto es inefectivo, si no es efectivo, necesitamos darle tanto una contención física en casos de agitaciones extremas, siempre informando al paciente e informando a la familia de qué cosa es lo que se está haciendo. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la contención psiquiátrica. Y de ahí valorar también la necesidad de una intervención psicofarmacológica. Entonces, ahora en esta parte vamos a hablar acerca de la contención no farmacológica, o sea, estrategias no farmacológicas que se deben hacer.
Lo básico, como ya vimos en el flujograma anterior, es tener medidas, perdón, de seguridad, medidas claras de seguridad. Primero, tú no eres un mártir, tú no eres alguien que se va a sacrificar por la humanidad, viéndolo fríamente, garantiza tu seguridad. Si no hay seguridad, si el paciente llega con un cuchillo en la mano, no te vas a poner a atenderlo. Tiene que garantizar la seguridad y el ambiente adecuado. Garantiza la seguridad del personal, del paciente, de familiares y del entorno material. Por eso es que los hospitales, toda emergencia de cualquier hospital, tiene que estar bien implementada y tener los mecanismos de abordaje adecuados para manejar este tipo de agitación psicomotriz en presencia de armas, a que lo que le dije, objetos peligrosos o riesgos inminentes, nos retiramos. Y el cuerpo de seguridad es quien debe actuar. Eso ya no es un tema médico, es un tema que ya de tu propia salud. El paciente está con un cuchillo, no te vas a meter ahí a querer contener. Tienen que actuar los profesionales, ¿no? Cuerpo de seguridad, policías. Ellos saben cómo reducir. Ya, este es un caso grave, muy poco frecuente, muy poco frecuente. En mis 5 años, 6 años de psiquiatra, solamente 2 veces he visto a pacientes que tienen armas, ¿no? Y ni siquiera es para agredir a otra persona, sino para defenderse de las voces, de las alucinaciones. Eso es muy poco frecuente, ¿no? Presencia de miembros de seguridad y muchas veces la presencia del personal de seguridad bien plantado disuade al paciente, lo disuade de querer hacer algo más. Sí. Y en la consulta, en la atención, debe haber dos salidas, manteniendo una vía de evacuación del personal abierta, libre, sin obstáculos, y evitar la presencia de objetos que puedan ser utilizados como armas. O sea, no tiene que haber lapiceros a libre disposición, tijeras, agujas, jeringas y demás. Hay que guardar y reservar estos implementos, porque puede ser peligroso y el paciente puede utilizarlo como un arma. Y siempre mantener una distancia, metro, metro y medio, una distancia de seguridad durante la entrevista clínica. Nunca dar la espalda al paciente. No dar la espalda al paciente y en un ambiente tranquilo, nada de gritos porque el paciente se puede agitar aún más. Y estar atentos ante signos inminentes de la agitación. Siempre estar constantemente observando. Como médicos, nuestra labor es esencialmente clínica. Debemos estar mirando, observando, viendo constantemente qué es lo que está sucediendo en nuestro ambiente. Si no, te despistas y se te pasan muchas cosas, ¿no? No solamente en la psiquiatría, sino en cualquier área de la medicina. Medidas de seguridad básicas. Complicados, sí, porque muchos de nuestros hospitales vemos cómo están nuestras emergencias atiborradas, llenas de pacientes, llenas de sillas, una situación bastante complicada. Como yo siempre digo, hasta que no le pase una desgracia a alguien, entre comillas, importante, pues esto va a seguir estando como está y no va a haber mayores cambios, ¿no? Ahora, ¿cómo desescalar? ¿Cómo desescalar la agitación verbalmente? Primero, hablar con el paciente en un tono suave, relajado, pero no timorato, sino seguro. El respeto no se hace o no se logra gritando, sino mostrando que tú estás en control de la situación. O sea, hablar en un tono suave, relajado y seguro, ¿no? Siempre responder con calma y siempre mantener una actitud firme frente a lo que estás observando. ¿Tienes sed? Te veo un poco agitado. ¿Quisieras un poco de agua? Ofrecerle algo al paciente. Y ser flexible en el diálogo. Ojo, ¿ah? Acá no hay que yo voy a aplicar mi escala respóndeme lo que te estoy preguntando y soy totalmente inflexibles. No, sé flexibles. El paciente quiere hablar de eso, hablemos de lo que quiere hablar el paciente. Reservar tu propio juicio sobre lo que el paciente debería y no debería hacer. Guárdatelo. No digas esto, no. Guárdate tus juicios de valor respecto a la conducta del paciente. Eso no le interesa a él.
simplemente escúchalo, ofrécele ayuda. No buscar confrontación por ideas, no buscar confrontación con el paciente, solo asociaciones simples, ideas simples que vayan a calmar y que refuercen la tranquilidad en el paciente, no conflicto. Pero puede ser fácil decirlo y al doctor, pues es obvio. Mira tú cómo discuten muchos colegas con los pacientes en la emergencia, ¿no? Así que nunca busque la confrontación con el paciente. Lenguaje simple, frases cortas. Y lo repites tantas veces como sea necesario. Nada de jerga médica, nada de engañar al paciente, ser honesto y ser preciso, ¿no? Ser honesto y ser preciso y comunicar claramente que esperamos. ¿Sabes? Ahora estás un poco más tranquilo y espero que puedas mantener esta tranquilidad, espero que puedas mantener este autocontrol que estás mostrando ahora y que indican que vas a mejorar. Y si no lo puedes hacer, por favor, infórmanos, infórmale a la enfermera, infórmale a la técnica, infórmame a mí, si es que tú te estás comenzando a sentir un poco inquieto para poder ayudarte. Y redirigir la conversación cuando se realicen preguntas disruptivas. ¿Qué significa eso? Cuando el paciente comienza a hacer preguntas muy complicadas, muy disruptivas. ¿Y usted quién carajo se supone que es? Puede gritar el paciente. Y si tú gritas también, porque puede, entre comillas, percibir que el paciente te está atacando a ti y no ves que es más bien un síntoma de lo que está teniendo, pues vas a entrar y vas a pisar el palito de esta conducta disruptiva. Entonces, redirige siempre la conversación, ¿no? Parafrasear lo que el paciente dice para ver si es que has podido entender lo que él quiere transmitir y reafirmar al paciente que lo has entendido bien. He entendido claramente todo lo que me está diciendo, he entendido claramente la preocupación y la molestia que usted tiene, hacer preguntas abiertas y establecer límites al tiempo que se ofrece al paciente y oportunidades aceptables y realistas para mejorar sus síntomas. En poco tiempo vas a mejorar y te vamos a ayudar. Pero en algunas situaciones esta contención verbal no resulta o de lleno el paciente está tan agitado y la violencia es inminente que pues no podemos aplicar esta primera parte del protocolo. Ante situaciones de violencia inminente, ¿qué es lo que procede? Primero, el paciente va a golpear. Señor H, eh, acá no vamos a tolerar ningún tipo de violencia, venga de quien venga. La violencia no es algo que vayamos a aceptar en esta unidad. Poner una resolución a cualquier problema a través del diálogo, ¿no? Podemos conversar, podemos hablar, no hay necesidad de llegar a la violencia. ¿Le gustaría que le podamos ayudar con un medicamento que le relaje, que le mantenga tranquilo? Y si usted decide continuar con esta actitud violenta, tú después de haber mostrado comprensión, empatía, diálogo abierto, si el paciente persiste en esta conducta violenta, informarle, señor H, tendremos que aplicar el protocolo de contención mecánica, están sus familiares presentes, vamos a proceder a hacer la contención mecánica, la contención física. Muchas veces también hay que considerar que una muestra leve, moderada de fuerza, en forma de un aumento del personal médico, de guardia de seguridad, muchas veces también disuade al paciente. Es decir, cuando ya va escalando, va subiendo, no desescala, aparecen 3 guardias más, más enfermeras, más técnicos, más médicos, o sea, hacemos número y el paciente comienza también, por un sentido de supervivencia, a desescalar esta conducta violenta que puede estar presentando. Entonces, sí, ante un riesgo inminente hay que dejar esto claro. Y si ya está con un arma el paciente, ya saben qué hacer, nos vamos y que actúen las fuerzas encargadas, las fuerzas de seguridad. Entonces, una alternativa es la contención mecánica. Tema bastante debatido, muy debatido, ¿no? Hay muchos colegas, enfermeras, médicos, psicólogos que señalan que no se debe hacer contención bajo ninguna circunstancia y en ninguna realidad. En cambio, otros dicen que sí, ante circunstancias especiales, sí es que se debería hacer. Tanto los que están a favor o en contra de la contención mecánica
¿no? Sí tienen algo en común, y es considerar que primero se tienen que agotar todas las demás posibilidades. Es decir, si fracasó la contención farmacológica, si fracasó la contención verbal, si fracasó el entender y el querer estar con el paciente, si fracasa todo eso, apliquemos la contención mecánica, la contención restrictiva, ¿no? Entonces, miren, se aplicaron otras alternativas, ¿fueron efectivas? Sí. Si fue efectiva, ya no requiere la contención y se requiere continuar el algoritmo ya establecido para el manejo de la agitación. Pero si la contención no fue efectiva, la contención verbal y farmacológica, tenemos que aplicar la contención mecánica. Entonces, preparamos el ambiente, preparamos al paciente, le indicamos qué es lo que vamos a hacer y se realiza la contención. Muchos protocolos establecen que debe haber mínimo, miren, un médico, una enfermera y 5 técnicos para realizar la contención, ¿no? 5 técnicos para realizar la contención. El médico es quien va a dirigir el procedimiento, la enfermera es la que va a preparar los medicamentos. La enfermera, prepárame una ampolla de haloperidol, prepárame una vía, prepárame un midazolam, prepárame una ampolla de ciprasiona, etcétera. Y el médico va a dirigir al equipo técnico. Son 5 técnicos a la cuenta de 3. Cada uno va a ir a coger una extremidad, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, y el quinto le va a coger la cabeza. Así se puede realizar una contención. Nuevamente, eso es lo que dicen los protocolos, pero muchas veces en la realidad hospitalaria no se llega a tener el suficiente personal para poder realizar este tipo de contención. Mantenemos la contención solamente por el tiempo que sea necesario y evaluamos nuevamente al paciente y vemos si es que requiere continuar con la contención o si ya no requiere dicha contención. Entonces, idea clave de la contención: es una medida excepcional, último recurso, es la última carta, la última baza, lo último que se debe hacer cuando todo lo demás ha fallado. Y siempre informando al paciente e informando al familiar, y si se puede, informar al familiar en un consentimiento informado. Igual, pues le estamos indicando que va a hacer esto. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces llega el familiar al día siguiente y ve al paciente amarrado. Oiga, ¿por qué lo han amarrado? Que son inhumanos, ¿qué les pasa? ¿Qué sucede? Evidentemente, pues el familiar va a pensar eso. Si es que tú no lo has informado bien, ¿qué es lo que estás haciendo y cuál es la necesidad de poder realizar ese tipo de contención, ¿no? Entonces, hay que revisar las ataduras. Hay equipo especial, ¿no?, para poder realizar esta contención mecánica. Tiene que ser una habitación ventilada, con buena iluminación, con buena ventilación, sin riesgo de que el paciente pueda golpearse o pueda hacerse daño. Y personal de enfermería tiene que hacer su reporte, evaluar las constantes vitales. La primera hora, cada 15, cada 30 minutos, debe revisar las constantes vitales. Luego, cada 2 horas, hasta que ya se detecten los cambios positivos en la conducta del paciente. Y es que la contención mecánica, como cualquier otro procedimiento médico, tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos y tiene sus efectos secundarios, ¿no? Un paciente que esté contenido, amarrado, puede desarrollar un tromboembolismo, por ejemplo, puede hacer escaras y estar mucho tiempo contenido, ¿no? Y el seguimiento médico: primera evaluación antes de la primera hora. Se contiene y después de 40, 50 minutos vas y evalúas al paciente. La segunda evaluación a las 4 horas de la primera, y la tercera evaluación máximo a las 8 horas después de haberse realizado la contención. Y muchas veces con eso ya es suficiente para poder retirar la contención. Por si acaso, una correcta hidratación, por el mismo hecho de estar sujeto o contenido físicamente, amarrado físicamente, puede haber una deshidratación. Administrar anticoagulación en casos de inmovilización prolongada, que es muy poco frecuente. Yo no he visto pacientes que hayan sido inmovilizados más de un día, ¿no? Y si se decide retirar la contención, se quita poco a poco, ¿no? El médico indica retirar la contención y va quitando de forma progresiva, primero una extremidad, de ahí a los 5 minutos la otra extremidad, ¿no?
Se va retirando progresivamente un miembro, no dejando inmovilizando al paciente de una sola extremidad, ¿no? Y finalmente se retira el cinturón torácico, es lo último que se debe retirar. Y finalmente las estrategias terapéuticas farmacológicas, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Todo va a depender de la causa de la agitación psicomotriz. Si es una agitación, ya la hemos estudiado, ya la hemos evaluado y vemos que es debida a una intoxicación o una abstinencia de alguna sustancia, si tenemos un paciente que colabora, podemos dar medicación por vía oral o sublingual. En este caso, para las intoxicaciones o la abstinencia a sustancias, benzodiazepinas sublinguales u orales. Y si no colabora, benzodiazepinas intramusculares. Todo esto en el caso de la abstinencia. Te llega un paciente a tu posta, tú sabes que consume alcohol, se muestra inquieto, sudoroso, agitado, y hablando con la familia te dice, ha estado tomando hace 10 días y desde hace 10 días ya dejó de tomar, estás ante una abstinencia. Entonces ahí le das, colabora, te acepta, benzodiazepinas vía oral, un simple diazepam con diazepam vía oral que nunca falte en alguna posta. Y si el paciente no colabora, llama al técnico, a la enfermera, una benzodiazepina a la vena o intramuscular. Por eso, toda posta mínimo debe de tener sus benzodiazepinas. Cuando vayan a hacer su serum, lo primero que tienen que hacer es vigilar, ver qué cosas tienen ustedes en su farmacia. Si les falta benzodiazepinas, están totalmente indefensos. Por favor, soliciten si es que falta. Eso es en el caso de la abstinencia. Pero en el caso de la intoxicación, o sea, si te llega intoxicado el paciente, ahí sí tienes que darle antipsicóticos, ¿no? Aloperidol es lo que más tenemos en las emergencias. Puede ser sublingual o vía oral, si es que el paciente colabora, y si no colabora, de manera intramuscular o endovenosa, ¿no? En el caso de condiciones médicas, aplica lo mismo. Si colabora, vía oral. Si no colabora, intramuscular. Y va lo mismo también para las condiciones psiquiátricas. Si son problemas del espectro autista o problemas psicóticos, antipsicóticos. Si es problema de ansiedad, problema de depresión o problema de personalidad, benzodiazepinas, ¿no? Dependiendo de si colabora o no colabora, vía oral o intramuscular o endovenoso. Ese es el esquema sencillo, básico del manejo de la agitación psicomotriz, ¿no? Aquí están los principales antipsicóticos. Bueno, no todos tenemos acá en nuestro país, ¿no? ¿Qué tenemos? Antipsicóticos inhalados no hay. Orales tenemos olanzapina, risperidona, aripiprazol, quetiapina, ciprasidona y haloperidol. Intramuscular. Acá en el Perú solamente hay haloperidol y ciprasidona, siendo haloperidol el más frecuentemente utilizado. En intramuscular y en vía oral, quetiapina. Quetiapina antipsicótico de segunda generación, haloperidol antipsicótico de primera generación. Y las benzodiazepinas, eso sí tenemos casi todo. Oral tenemos diazepam, clonazepam, midazolam y diazepam. Y el intramuscular, perdón, el diazepam y el midazolam. Entonces tenemos tanto antipsicóticos como benzodiazepinas. No combinarlas, por si acaso, no combinarlas. Pues la combinación, hay un estudio Cochrane último 2019 ha demostrado que combinar benzodiazepinas y antipsicóticos no mejora el efecto del manejo de la agitación y más bien se pueden agregar más efectos secundarios. ¿Qué antipsicóticos utilizar, no? En general, pues, este es un metaanálisis en redes publicado hace algunos años en Schizophrenia Research. Antipsicóticos para el manejo de pacientes agitados agudamente, de los trastornos psicóticos, trastornos de la esquizofrenia. Se ha visto que todos los antipsicóticos, ciprasidona, olanzapina, haloperidol, y aripiprazol, son mejores que el placebo. Pero, miren, comparando olanzapina con aripiprazol, pareciera ser que olanzapina tiende a ser un poco más efectivo que aripiprazol. Nuevamente, un poco difícil tener este tipo de antipsicóticos en la emergencia de los hospitales, pero esa es la información que tenemos, ¿no? Lo primero,
que se confirma la eficacia de los antipsicóticos de segunda generación de acción corta administrados para disminuir la agitación. O sea, sí, son útiles. Y pareciera ser que olanzapina es más eficaz que aripiprazol. Lamentablemente, el único antipsicótico de segunda generación que tenemos es ciperazidona. Ciperazidona tiene 2.5 veces más posibilidades de producir una tranquilidad comparándola con el placebo. Ciperazidona, aloperidol. Utilicen lo que tengan a la mano, ¿no? Aloperidol, ¿no? Aloperidol es el antipsicótico de primera generación más utilizado que puede ser administrado por vía oral, por vía intramuscular, por vía endovenosa. Y la eficacia del aloperidol oral, y un medicamento clásico sintetizado en la década del 50, es eficaz, comparable a la risperidona y a la olanzapina, ¿no? El aloperidol intramuscular también es útil, ¿no? Ya sea solo o en combinación, pero como ya les dije, no se recomienda la combinación porque puede sumar más efectos secundarios que efectos positivos. Y aloperidol intravenoso también puede ser utilizado por vía endovenosa. ¿Cómo administrar? Y acá viene la parte más práctica. Aloperidol en el mercado peruano existe en ampollas de 5 miligramos, ¿de acuerdo? Entonces tú le puedes administrar intramuscularmente de 2.5 a 5 miligramos, ¿no? Y se puede dar hasta 30 miligramos de manera excepcional en dosis distribuidas cada 4 o cada 8 horas. O sea, 30 miligramos, 6 ampollas, 2 ampollas cada 8 horas. 10 miligramos cada 8 horas para llegar a 30 miligramos. ¿Cuál es lo básico? El paciente te llega en estado de agitación. Haces todo tu flujograma, todo tu protocolo, etcétera. Ya, aloperidol, una ampolla. Valoración dentro de los 15 minutos. En la gran mayoría de casos con una ampolla cede. No cede, una segunda ampolla. Cada 10, 15 minutos. Puedes evaluar hasta llegar a la dosis tope que es 30 miligramos. Si el paciente, por ejemplo, me mejoró con solamente 2 ampollas de aloperidol, esa es la dosis tope con la que se logra contener la agitación psicomotriz. ¿Y qué es lo que se debe hacer al día siguiente? Esos 10 miligramos lo puedes administrar en una sola ampolla o lo puedes distribuir. Así por 2 o 3 días más hasta que la agitación ceda totalmente. Es decir, los miligramos máximos con los que tú lograste calmar la agitación, esos miligramos tienen que ser distribuidos al día siguiente de manera horaria. Excepcionalmente, pues con 30 miligramos se calma. Pues, yo, por lo menos en mi práctica no he visto que con 30 que haya sido necesario llegar de una sola ampolla a 30 miligramos. Lo máximo 20 miligramos a 4 ampollas cada 15 minutos hasta que se calme el paciente suficiente. Entonces se repite 5 miligramos cada 45 minutos, máximo 3 ampollas, y tiene una rápida acción entre los 20 a 40 minutos, ya hace efecto a los aloperidol, ya calma este estado de agitación psicomotriz. Ciprasidona es el otro medicamento, otra ampolla intramuscular que tenemos en nuestro medio, antipsicótico, y este es más moderno, de segunda generación, y que pues se utiliza para evitar las recaídas en pacientes con esquizofrenia. La gran ventaja de ciprasiona frente al haloperidol es que ciprasiona no tiende a producir efectos secundarios tipo extrapiramidales con tanta intensidad o con tanta fuerza como el haloperidol, ¿no? Pero sí tiene contraindicaciones específicas. Si tienes un paciente con una elevación del QT corregido, conocido, con un antecedente de infarto agudo de miocardio, en general con algún problema cardiovascular, no es recomendable dar ciprasiona, porque sí se ha documentado que este medicamento, este antipsicótico puede producir un incremento del intervalo QT corregido, traer los problemas que ya conocemos. Vienen ampollas de 20 miligramos en nuestro país, puedes darle una dosis máxima de 40 miligramos, máximo 2 ampollas al día, y no administrar por más de 2 días consecutivos. En esos 2 días ya es suficiente para que se logre calmar la agitación psicomotriz. Y finalmente las benzodiazepinas, ¿no? Recordemos utilizarlas en caso de abstinencia al alcohol, inquietud con ansiedad. Hay que evitar las benzodiazepinas en ancianos, ¿no? Un paciente anciano agitado o en delirium, en un síndrome confusional agudo,
La benzodiazepina, en lugar de calmar la agitación, simplemente la va a empeorar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Evitar en agitaciones de origen orgánico porque puede hacer que el paciente se confunda más y en las demencias, en los problemas cognitivos, en los problemas orgánicos, es preferible no utilizar las benzodiazepinas. En nuestro medio tenemos clonazepam de 0,5 y 2 miligramos, tenemos diazepam de 10 miligramos en tabletas, tenemos también alprazolam de 0,5 miligramos. En general, para el manejo de emergencias, pues con la benzodiazepina que tengas a la mano, puedes utilizarla sin ningún tipo de temor, pero siempre viendo que es un tratamiento agudo. El error que cometen muchos médicos generales es dar las benzodiazepinas, pero de manera prolongada. Puede generar una dependencia y problemas cognitivos, problemas de memoria a largo plazo. Finalmente, acá les dejo algunas guías que si quieren revisar un poco más, acá he tratado de hacer un resumen de la principal información, pero si quieren revisar un poco más y estar enterados acerca de lo que establecen las diferentes guías, acá les dejo algunas de ellas con el principal resumen de las guías, ¿no? En 2012, la guía de la Asociación Americana de Psiquiatría de Emergencia. En 2018, la guía de la Asociación Británica de Psicofarmacología y la Asociación Nacional de Unidades Psiquiátricas de Emergencia, ¿no? Y lo interesante, mira, acá está ultra resumido qué es lo que establece cada guía, cómo actuar, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que evaluar, ¿no? Esta es la guía de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica, consenso sobre la agitación, publicada en 2016, y para mi gusto, una de las mejores guías es la guía de la Sociedad Brasileña de Psiquiatría, directrices brasileñas para el manejo de la agitación psicomotora, la más reciente también, publicada en 2019, y acá establece qué cosas hacer ante pacientes con intoxicación, y acá ya lo separa por cuadros específicos. A diferencia de las otras guías, pues, que establecen que no existe mucha investigación para dar recomendaciones específicas en cada cuadro, la guía brasileña, porque ha sido publicada más recientemente, pues sí establece algunas diferencias, ¿no? En pacientes con intoxicación, pacientes con trastorno psiquiátrico, pacientes en delirio, pacientes adultos mayores y pacientes embarazadas. O sea, ya hay una mayor diferenciación. Muy bien, entonces, a manera de conclusiones, ¿qué es lo que quise transmitirle, jóvenes, en esta presentación? Primero, el abordaje al paciente violento o agudamente agitado, el personal de salud, ustedes deben tener calma y deben dominar su propio temor. Si tú abordas a este paciente sin conocimiento y sin saber qué es lo que estás haciendo, evidentemente te va a dar miedo. No vas a saber cómo manejar la situación. El paciente nunca debe sentirse rechazado o ridiculizado, jamás. Eso solamente empeora la situación. Entonces hay que mostrar siempre empatía, una escucha activa. No pensemos que el paciente, porque está entre comillas agitado, ya es solamente un incoherente y no podemos establecer ningún diálogo con él. No, nunca rompamos la relación médico-paciente. En medio de la agitación hay la verdad del paciente y eso es lo que hay que tratar de escuchar y de entender. Si este es altamente violento, deberá protegerse usted, proteger al paciente y proteger al personal de salud de posibles daños. No podemos olvidar entonces que la agitación psicomotriz es un síndrome y no una enfermedad en sí misma. Y por lo tanto, por ser un síndrome, hay que saber evaluar, hay que saber diagnosticar y hay que saber hacer bien el diferencial, ¿no? Bien, si alguien quisiera saber un poco más acerca de estos casos, ver específicamente, ahí les dejo el libro que acabo de publicar sobre psiquiatría de enlace, lo pueden encontrar en la Facultad de Medicina, ahí lo pueden encontrar en la zona donde venden libros, ¿no? Bien, gracias entonces a todos por su gentil atención. Sé que han tenido un día recargado y es un poco tarde. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda, por favor, María Fe. De todas formas, Es ahí les dejo cierto. mis redes sociales. Si es que alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, algo más que quisieran ahondar, pues pueden escribirnos con total confianza.
Gracias a todos por su atención. Te quedamos atentos a ti, María Fe. Sí, doctor, muchísimas gracias por esta ponencia. Hay compañeros que han escrito por el chat. ¿Le parece si le leo las preguntas? Yo lo leo, no te preocupes. Está en el chat, ¿no? A Ah, ok. ver. Sí, está en el chat. A ver, vamos a ver. Cristian, ¿qué opinas sobre el manejo en agitación psicomotriz con levomepromacina bioral si el paciente llega a colaborar con la vía oral? ¿Cómo se podría dar la dosis? En caso de personas ancianas y que usted mencionó no se debe dar medicamentos, ¿qué medicamentos se podría dar? Ya, mire, muy bien. Vamos por partes. Lo más sencillo, en adultos mayores no se debe dar benzodiazepina así porque pueden empeorar el cuadro de agitación. En esos casos se prefiere utilizar medicamentos antipsicóticos a bajas dosis que pudieran tranquilizar al paciente, tipo aloperidol en gotas o risperidona en gotas. Tenemos esos medicamentos, esos dos antipsicóticos en gotas dependiendo del peso, la talla del paciente y del nivel de la agitación, en un promedio se puede dar entre 5 a 10 gotas de haloperidol. Recordemos que 10 gotas de haloperidol hacen a 1 miligramo de haloperidol. Entonces, con eso muchas veces la agitación tiende a calmar. Y en ancianos la agitación es, sí, muchísimo más frecuente que se deba a problemas, digamos, orgánicos, a problemas físicos, ¿no? ¿Qué opinas sobre el manejo de la agitación psicomotriz con levomepromacina vía oral? Sí, está bien, puede colar, pero levomepromacina es poco frecuente que encontremos en las emergencias. Sí, sí, si la tienen, sí, puede ser de utilidad, pero se preferiría antipsicóticos de más alta potencia. Levomepromacina es un antipsicótico de primera generación de baja potencia. Mejor haloperidol, que tiene más potencia y que puede ayudar mejor para la contención de la agitación psicomotriz. ¿Alguna recomendación para manejar las crisis de ansiedad en el primer nivel de atención? Primero, tener siempre tu arsenal psicofarmacológico, saber bien la guía, averiguar bien el antecedente del paciente y administrar cuanto antes el medicamento. Muchas crisis de ansiedad se resuelven con una benzodiazepina. Es el típico paciente que constantemente va a la emergencia por las crisis de pánico porque piensa que va a tener un infarto, que se va a morir, que no va a poder seguir adelante y si no se le da en la consejería, la orientación necesaria, este paciente va a seguir viniendo por la emergencia, ¿no? ¿Cómo se divide la dosis de mantenimiento de aloperidol en los siguientes días después de la agitación? Mira, Patricia, de manera sencilla. Si tú lograste contener la agitación con 20 miligramos, esos 20 miligramos de aloperidol se van a redistribuir al día siguiente, entre 12 a 8 horas. Si la agitación ya tiene una periodicidad y es más común en las noches, se prefiere una sola toma o una sola dosis en la noche. Si la agitación más bien en el paciente era a cada momento, a cada rato, se prefiere distribuirlo en las 24 horas, cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? Eso es de manera simple y sencilla, Patricia. Eh, Gracias entonces por sus preguntas, gracias también María Fe, ¿no? Les dejo porque ya son las 9:03 y ya creo que tienen que hacer otras actividades, ¿no? Sí, Gracias a todos doctor. entonces, chicos, por Muchísimas su gracias nuevamente por atención. la ponencia. No se preocupe, gracias a todos, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hasta luego.